Es sin duda la noticia de esta semana, aunque no precisamente por buen motivo, y con el vídeo de hoy, con este que estáis a punto de ver, queremos cerrar un poco el círculo de la información que hemos dado durante estos días sobre el fallecimiento de Stan Lee, el gran genio creador de Marvel Comics, a la edad de 95 años. Sabéis de sobra que yo no soy ningún experto, ningún erudito en el universo de Marvel Comics, pero, por suerte y para mi beneficio, siempre me rodeo de gente, de buenos amigos que tienen muchos más conocimientos que yo, como es el caso del gran Antonio Monfort. Antonio Monfort, que entre sus muchas pasiones, por supuesto, los cómics y los cómics de Marvel en concreto, son una de ellas, para nuestra suerte y para la vuestra, y que bueno, en este vídeo nos va a contar un poco la historia de la vida de Stan Lee, sus principales logros, hazañas y cuál es realmente la importancia que ha tenido este hombre para toda la industria del cómic, tal y como la conocemos hoy en día. Vamos con Antonio y sirva este vídeo un poco como homenaje final a la gran figura de Stan Lee. Hola candorianos, hoy hablamos aquí en La Botella de Candor de un grande que se nos ha ido hace muy poco, probablemente del último de los grandes creadores, del último de los grandes pioneros del negocio del cómic americano que quedaba vivo. Hoy hablamos aquí en La Botella de Candor de Stanley Martin Lieber, conocido por todo el mundo como Stan Lee. Stan Lee nació un 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, en Nueva York, y como tantos otros de los padres del mundo del cómic americano, era hijo de inmigrantes judíos. Su padre, un sastre, apenas podía encontrar trabajo, digamos, regularmente, y eso obligaba a que la familia pasara bastantes penurias económicas. De hecho, toda la infancia de Stan Lee estuvo marcada por esas dificultades para sobrevivir económicamente y por los libros, las películas que leía y que le apasionaban. Él mismo se declaraba un fan de las películas de aventuras y las películas de piratas de Errol Flynn. Las aspiraciones del joven Stan de convertirse en un escritor parecía que habían encontrado su camino cuando con solo 17 años es contratado por Martin Goodman para trabajar en Timely Comics, una editorial de aquella época que había sobrevivido en aquellos años duros de la Gran Depresión a base de publicar muchos títulos copiando las tendencias que en ese momento estaban de moda y que, bueno, pues de esa manera alguno de esos títulos conseguiría ser un éxito que compensaría el resto de los fracasos. No era una estrategia, digamos, muy ética, pero hizo que Timely funcionara durante bastante tiempo. Martin Goodman tenía la costumbre de contratar a sus familiares para su propia empresa, con lo cual los contables, los asistentes de la editorial pues eran todos parientes, cuando no directamente hermanos, porque tenía un montón. Resulta que la mujer de Martin Goodman era prima de Stan Lee, y eso es lo que le garantizó el puesto en primer lugar. Stan Lee quizá tuviera aspiraciones de escritor cuando entró en Timely, pero lo cierto es que lo que querían era poco más que un asistente. Y resulta que fue un asistente nada más y nada menos que de Joe Simon y Jack Kirby, que en aquellos años estaban trabajando en lo que había sido un bombazo de la época, nada menos que el Capitán América. Stan Lee se convirtió en algo a medio camino entre un ayudante y una molestia para Simon y Kirby cuando trabajaban en aquellos años. Resulta que Stan Lee pues era un tío bastante inquieto, que no paraba nunca quieto y que encima se dedicaba nada menos que a tocar la flauta en una esquina, cosa que ponía de los nervios a Jack Kirby, que intentaba dibujar sus cómics. Bueno, la cuestión es que ese pequeño entrometido tuvo su oportunidad para empezar a escribir en el número 3 de Capitán América. En aquellos tiempos las revistas tenían que tener un par de páginas escritas en prosa por un tecnicismo legal que ayudaba con los impuestos de la revista y a su mejor consideración. Y bueno, todo el mundo consideraba que nadie leía esas páginas en prosa, por tanto, bueno, daba igual quién las escribía, así que ese era el momento de encargárselo al bueno de Stan. Pero pese a este primer trabajo puntual, las relaciones con Simon y con Kirby no irían demasiado bien durante mucho tiempo. Resulta que Simon y Kirby aceptaban trabajos de otras editoriales en secreto, sin que Martin Goodman se enterara. También parece ser que Martin Goodman no les daba todos los royalties o todo el dinero que deberían haber recibido por el Capitán América. Entre una cosa y la otra, resulta que Simon y Kirby son despedidos en el número 10 y Capitán América seguirá sin sus creadores originales. Así que el joven Stan se encuentra con una posición de privilegio, siendo muy joven y con un trabajo razonablemente bien remunerado. La marcha de Simon y Kirby de la sección de cómics de Timely la dejó prácticamente huérfana, con lo cual, a falta de poner a alguien mejor o de encontrar a alguien más apto, hizo que Martin Goodman escogiera a Stan Lee como editor
de su línea de cómics. La debacle que tuvieron los cómics, y concretamente los cómics superhéroes a partir de los años 50, no afectó demasiado a Timely, al menos en un principio. Sí que es verdad que el Capitán América empezaba a ir mal, o al menos peor de lo que había ido hasta entonces, pero daba igual. Como decíamos antes, las tendencias de Timely eran inundar el mercado con un montón de títulos de lo que fuera que en ese momento estuviera de moda, esperando que alguno de ellos fuera razonablemente exitoso, lo que compensaría, digamos, los costes del resto e incluso generaba beneficios. Esta estrategia se fue al garete en 1957 cuando Martin Goodman pierde su distribuidora. Sin nadie que distribuyera sus revistas, la muerte de la compañía estaba segura. La única opción que le quedó a Martin Goodman fue llamar a la puerta de su enemigo absoluto, de su rival más directo, que era nada menos que Jack Leibowitz, el gran jefazo de DC Comics. Leibowitz le deja utilizar la distribuidora que tenía en ese momento DC, Independent News, pero a costa de sacar solamente 8 títulos a la calle. Esa estrategia de los 8 títulos destrozaba completamente los planes habituales de Martin Goodman y la estrategia habitual de Timely Comics, con lo cual se pone a la compañía entre la espada y la pared. Y lo que es peor, la cantidad de material acumulado para esa cantidad de títulos, en torno a unos 50, que podían sacar al mes, ahora al verse reducida a 8, hacía que tuvieran muchísimo material sobrante, con lo cual Martin delegó en Stan el tener que despedir a prácticamente toda la plantilla de Timely de aquella época. Stan Lee siempre retrata ese momento como uno de los peores de su vida, porque, bueno, mucha de aquella gente eran amigos, casi incluso familiares, gente que conocía muy de cerca, y tuvo que decirles en el peor momento para el cómic americano que tenían que irse, que tenían que quedarse en la calle. Timely tardó un par de años, digamos, a volver a necesitar dibujantes, y es en torno a 1959 cuando en esa compañía empiezan a reunirse nombres que nos sonarán mucho. Por un lado, Steve Ditko, futuro creador de Spider-Man, aparece por allí en busca de trabajo. También aparecerá por allí Jack Kirby, que venía de su paso por DC Comics, donde también había tenido problemas por los royalties, por los derechos de sus trabajos. Había tenido también un breve paso por las tiras de prensa, con una tira estupenda llamada Sky Masters. Aquellos habían sido unos años muy duros para Stan, porque de esa posición de privilegio que tenía cuando era un editor más o menos reconocido, había pasado a ser prácticamente el último mono de la empresa. Las aspiraciones que tenía de ser el gran escritor de novela americana, para lo cual incluso había reservado su nombre auténtico. Ese Stanley Martin Lieber no lo utilizó nunca cuando firmaba sus historias de cómics, porque él pensaba que en el momento en que hiciera algo verdaderamente serio tendría que utilizarlo, y no quería que lo asociaran con los cómics, algo que en los años 50 estaba peor que mal visto. Y de ahí el seudónimo que acabaría siendo conocido para siempre, Stanley. En 1961 DC Comics había vuelto a traer a la vida a los superhéroes. Hacía ya un par de años que Julius Schwartz había decidido resucitar a Flash, con bastante éxito en la revista Showcase y luego de nuevo en su propia serie, y dado el éxito de Flash, volvió también Green Lantern y muchos otros personajes de la Edad de Oro totalmente remozados. Y bueno, Timely Comics, como siempre, al loro de todas las tendencias, parece que se hizo bastante evidente que necesitaban nuevos superhéroes en su compañía. Y parece ser también que Martin Goodman le encarga a Stan Lee una nueva serie acerca de superhéroes. Como veis, he utilizado varias veces el verbo parece que, porque exactamente lo que ocurrió o cómo fue exactamente la creación de Marvel es uno de los temas que más polémica genera y más difícil es de asegurar exactamente cómo ocurrió. Prácticamente cada uno de los implicados ha dado su versión de las cosas a lo largo del tiempo, y muchas veces esas versiones son directamente contradictorias. Mientras que, por ejemplo, Stan Lee dice que él estaba cansado de escribir siempre esos cómics tan repetitivos, tan aburridos, típicos de los años 50, y decide hacer por fin algo nuevo. Su mujer le anima a escribir algo que fuera verdaderamente suyo, verdaderamente personal y que verdaderamente le gustara. Sin embargo, Jack Kirby tiene una versión bastante diferente. Kirby dice que cuando él aparece por Marvel, la compañía está a punto de venirse abajo, prácticamente se están llevando los muebles, y él propone una batería de personajes de los cuales aparecerán prácticamente todos los grandes nombres de Marvel. ¿Quién tiene razón? Probablemente nunca lo sabremos, y seguramente lo que verdaderamente ocurrió quedará para siempre entre los nombres de estos dos grandes. Lo que sí que sabemos seguro es que los Cuatro Fantásticos llegaron a los kioscos en 1961 y nadie había visto unos superhéroes como aquellos. Lo más interesante de los Cuatro Fantásticos eran las relaciones que tenían entre los personajes y los personajes en sí mismos. Cada uno era totalmente diferente, personalidades distintas que chocaban, se enfrentaban, se peleaban entre sí, y bueno,
Eso era un auténtico revulsivo para la época. La fórmula de los Cuatro Fantásticos siguió aplicándose a otros personajes que iban surgiendo en las páginas de Marvel, pero no solo se trataba de lo que aparecía en las viñetas. Stan Lee fue capaz de convencer a sus lectores de que el bullpen de Marvel, la gente de la editorial que trabajaba en Marvel en aquella época, eran un grupo de gente alegre, bien avenido y que, digamos, podía empatizar y sintonizar perfectamente con el lector de la época. Esa ficción, digamos, del bullpen como un sitio maravilloso, estupendo, donde todos eran felices, era por supuesto falsa. En realidad las relaciones eran bastante tensas, cuando no directamente inexistentes entre los miembros, pero transmitían la sensación a los lectores de que había algo diferente en aquellos cómics, que había un estilo nuevo y renovado de hacer cómics y de enfrentar a los personajes. Buena parte de la responsabilidad de esta popularidad, más allá de las facetas artísticas, la tenía el propio Stan Lee por su faceta de showman, de creador, de encantador de serpientes, de persona que hablaba a cualquiera que quisiera escucharle acerca de las virtudes de sus personajes, de sus cómics. Hacía un ruido increíble e incluso llegaba a ir por las universidades dando charlas, hablando de esos personajes. Esto empezó a crear también rencillas con los otros grandes creadores de Marvel. No al principio, porque al fin y al cabo, al principio, bueno, pues sobrevivir al mes para llegar al mes siguiente era lo máximo que podían aspirar en Marvel. Pero cuando los personajes empezaron a ser populares y empezó a haber dinero, por ejemplo, en temas de series de animación, licencias, etcétera, empezó, digamos, a discutirse quién era el creador y quién tenía derecho a esos beneficios que estaban generando los personajes. Otra cosa bastante relevante que ocurre a finales de los 60 en Marvel es que cambia de dueños. Martin Goodman da un paso atrás para que una nueva compañía se haga cargo de la editorial. La compañía quiere exactamente lo mismo que había hasta ese momento, quiere la línea de cómics intacta. Quieren a Stan Lee, pero no necesariamente ni a Kirby ni a ninguno de los otros. Eso es un poco la gota que colma el vaso y lleva a que en 1970 Jack Kirby abandone la editorial un tanto por las malas. Stan Lee no va a mover un dedo para recuperar a Jack Kirby, va a seguir adelante con nuevos proyectos. Es más, empieza una época en la que hay una cierta competitividad entre Stan Lee y Chip Goodman, el hijo de Martin Goodman, por, digamos, cómo gestionar los derechos de Marvel hacia el exterior. Finalmente, en 1972, la dueña de Marvel, esa Cadence Industries, apuesta por Stan Lee, le convierte en editor jefe y deja atrás definitivamente la época de los Goodman. La labor de Stan Lee como editor de Marvel a partir de los 70 le va a alejar completamente de la escritura de guiones. Se acabó el hecho de escribir cosas como Cuatro Fantásticos o Amazing Spider-Man. Stan Lee estará en todas las decisiones importantes de Marvel de aquella época, porque tendrá que dar el ok a prácticamente todo lo que ocurra, pero será el trabajo de otros autores y otros escritores los que llevarán adelante a los personajes. A lo largo de los 70, Stan Lee lo que intenta hacer es expandir la línea de Marvel probando nuevos títulos, y es que también consigue, por ejemplo, que a través de unos cómics muy particulares, la famosa trilogía de las drogas de Spider-Man, el Comics Code, que ahogaba muchas de las temáticas y muchas de las posibilidades de desarrollo en las historias de los comic books, se relajara y tuviera que cambiar las normas que había impuesto en los años 50. Eso abrió la veda a muchas posibilidades en nuevos cómics, y vuelven los cómics de terror, vuelven los cómics de artes marciales, y Marvel se aprovecha de todo. A finales de los 70, Stan Lee se muda a California y empieza a trabajar en lo que sería la traslación de sus personajes a los medios audiovisuales, y por tanto a partir de los años 80 va a estar todavía más despegado de lo que es las decisiones, digamos, de la editorial, al menos en lo que se refiere a los cómics, pero será esta época la que le vamos a encontrar, digamos, haciendo sus primeros cameos en televisión, en este caso, en la serie de imagen real del Increíble Hulk, protagonizada por Lou Ferrigno. El hecho de que ninguno de los proyectos en los que estaba trabajando para su salto, digamos, a la animación o a la imagen real fuera verdaderamente exitoso, fue desconectando cada vez más a Stan Lee de Marvel, que aunque nunca se desconectó del todo, empezó a buscar, digamos, su futuro fuera de la editorial, digamos, que le había visto crecer como personaje. A esas alturas, estamos hablando de principios de los 90, él ya tenía suficiente nombre como para arrastrar un negocio o arrastrar público, así que se embarca en varios proyectos, digamos, empresariales que no acabarán demasiado bien, incluso algunos de ellos acabarán, digamos, en manos de juicio. Finalmente, otro juicio le llevará, después del estreno de la primera película de Spider-Man, a denunciar a la propia Marvel precisamente por los derechos, por haber sido el creador del personaje. Y eso también parece que empieza a situarle, digamos, ya en una posición pues muy definida con respecto a sus personajes. Va a convertirse en ese símbolo de la editorial que hasta entonces había venido siendo y que ahora va a desempeñar de una forma casi oficial.
Cuando Marvel se convierte en su propia productora en 2008 con Iron Man, Stan Lee ya es definitivamente el símbolo de la casa, con lo cual sus cameos van a hacerle todavía más famoso hasta prácticamente el día de hoy. Los últimos años de su vida, por tanto, han estado, digamos, marcados por esa tremenda popularidad que los personajes Marvel han conseguido gracias al cine. Sin embargo, la vida de Stan ha estado rodeada de elementos mucho más truculentos, especialmente desde la muerte de su mujer, Joan, disparándose los rumores de apropiación por parte de su hija, de sus contables, de parte de su fortuna, denuncias de todo tipo y cosas bastante oscuras en las que tampoco vamos a entrar demasiado en detalle porque no merece la pena. Lo que está claro es que a la altura de su muerte, Stan Lee ha sido una leyenda, es el hombre que creó el estilo Marvel y gracias a eso resucitó al género y nos ha llegado a nosotros hasta nuestros días. Probablemente los que nos gusta este negocio de los superhéroes nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos a esta figura que con sus luces y sus sombras, que también las tiene y muchas, pues ha llegado a ser el icono de los cómics, el símbolo absoluto del comic book americano. Gracias por haber escuchado este ratito y nos vemos pronto por aquí, en la Botella de Candor. Pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir con nosotros tu sabiduría, por contarnos toda esta historia de Stan Lee de esta forma tan interesante y por habernos hecho un poco más partícipes de realmente la importancia que tuvo este hombre para la industria del cómic tal y como lo conocemos hoy por hoy. Like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal para más contenido como este y de todo tipo. Nos veremos aquí en la Botella de Candor en un próximo vídeo. Y para cerrar un poco el círculo esta semana y de forma excepcional, no me voy a despedir con un buena suerte para ti y para tu familia, sino con una expresión mucho más conocida y mucho más apropiada para esta clase de vídeo y para este contenido, que no es otra que Excelsior.